que tiene más de 20.000 productores ahora mismo y empresas de certificación que certificamos, con más de 2,5 millones de hectáreas, y ahora mismo pues más de 200 trabajadores, que tuvimos el origen en Andalucía, pero ahora tenemos una proyección de ámbito mucho más nacional y también internacional. Ahora mismo trabajamos en Portugal, trabajamos en México, en Perú, y en fin, estamos en un proceso de expansión importante en función del crecimiento, sobre todo del sector ecológico, a lo largo del mundo. Tenemos algunas de las principales certificaciones a nivel mundial, la europea, la norma europea, por supuesto, la norma americana allí y la japonesa, ¿no?, que son de las principales. Y estamos en vía de empezar a certificar también para China. CAE es una entidad especialista en sostenibilidad, con distintos tipos de certificaciones, como decía antes, también dentro de Europa, para Suiza, Biosuite, Alemania, Naturland, Kraft en Suecia, etcétera, etcétera. Y con otras que no son ecológicas también, como el Global Gap, y algunas normas, algunos add-ons de Global Gap. Tenemos también mucha influencia, mucho interés en el tema social. Certificamos también normas sociales para garantizar que las producciones son acordes con los requerimientos mínimos laborales para los trabajadores. Y pues también tenemos, evidentemente, como uno de los departamentos más importantes de CAE, el de insumos. Está aquí también acompañándonos el responsable de insumos, Juanjo, uno de los técnicos que lleva el tema de Norma 1 y también de fertilizantes, como es Álvaro, y nuestro gerente, Juan Manuel Sánchez Dame, y tenemos una buena representación de la empresa aquí. Bueno, y certificamos otras cosas más: jardinería, restauración, incluso agua, tipos de certificaciones privadas, etcétera, etcétera. Trabajamos con algunos de los principales supermercados de Europa. Y bueno, también tenemos algunas certificaciones como Well Trade Free, etcétera, ¿no? Cosmética. Y estamos acreditados y participamos pues, de muchas organizaciones internacionales relacionadas con la sostenibilidad y el orgánico, las principales a nivel mundial. Y bueno, relativo a la norma UNE, pues bueno, la regulación, como se ha visto esta mañana también en una jornada, referente a los insumos, pues ha sido siempre, no entran dentro en Europa del ámbito de la certificación. En otros, como por ejemplo Estados Unidos o Japón, sí entran los insumos dentro de la certificación. Y esto ha hecho que la disparidad de criterios muchas veces entre las certificaciones privadas pues haya sido muy grande. Y esa interpretación, esa falta de rigor, la aparición de regulaciones distintas, la forma de analizar o la aparición de cierto contaminante ha hecho que el propio ministerio en España y las propias empresas que formamos parte del sector, pues requeríamos la necesidad de que existiera una regulación común para todo el territorio nacional. Y así como nace pues esta norma UNE, en la que a través de una comisión técnica pues se pone en valor desde el año 2015 que empieza, donde CAE apostó de forma firme y decidida, como líder del sector, como la entidad de certificación muy importante de Europa, por este tipo de regulación que de alguna forma equiparaba tanto a los productores de insumos como a las empresas que certificábamos con unos criterios claros de certificación. ¿Cuál era el objetivo? Clarificar y ordenar el mercado de los insumos, que sea una referencia para los agricultores que pueden comprar insumos tranquilos, sin ningún miedo, y sobre todo dar seguridad mediante una norma acreditada. Se requiere a ENOR para que se implique en el desarrollo de la norma, con una primera reunión de trabajo que empieza en el año 2015, como he dicho antes. Se trabaja en un comité técnico y de aquí surgen dos normas. Una norma, la 142.500 de fertilizantes, y la 315.500 que es sobre fitosanitario. Y una tercera que regula los organismos de control y certificación para la norma. Bueno, en distintas reuniones con el comité, de los comités técnicos, surge la redacción definitiva. Y en el año 2018 se presenta por primera vez en Almería la norma UNE, y el ministerio poco tiempo después la asume como propia y la coloca en la propia página web del ministerio, y al tiempo que es también referenciada por algunas organizaciones en Sudamérica, en toda América, como es CIAO, y otras de ámbito también internacional con las que tenemos contacto.
pues en el 19 CAE anuncia que deja su norma privada y opta por la UNE. O sea, que nosotros la apuesta por la UNE fue definitiva. Dejamos lo que estábamos haciendo a nivel privado y dijimos, nos tiramos a la UNE, 100%. A costa de que pudiéramos algunos clientes o no, nos daba igual, pero queríamos seguridad y garantía para todos nuestros insumos certificados. Bueno, en el año 2022, bueno, sabemos que tenemos la pandemia por medio, obtenemos la acreditación y en el año 2022, ya definitivamente el año pasado, pues es cuando rompemos definitivamente y ya abandonamos completamente nuestra norma privada y optamos exclusivamente por la UNE. La pandemia hace que el periodo de transición fue mayor. Las principales asociaciones de fabricantes, como AEFA, EPLA, etcétera, nos pidieron una moratoria para que la gente se adaptara. Y bueno, y tengo que deciros que la UNE ha sido un éxito absoluto. Más del 80% de nuestros clientes que estaban en la norma privada han pasado a UNE y eso pues nos llena de orgullo porque hemos visto cómo ha podido triunfar finalmente pues una apuesta por la que hicimos hace muchos años. Pues la norma UNE, básicamente, ya sabéis de qué se trata, una norma de fertilizantes y de productos fitosanitarios. Los fertilizantes entran en la enmienda, sustratos de cultivo, y en los productos fitosanitarios, los propios fitosanitarios y las sustancias básicas también. Esas son las referencias a las tres normas. Y bueno, no vamos a entrar en ellas, simplemente era una introducción porque veáis cuál es el ámbito del que estamos hablando, cuál es la idea. Esto es lo que se pide, cuál es el nivel de exigencia y ahora con nuestro invitado a la mesa, pues podremos ver cuáles han sido los requerimientos, la dificultad o la facilidad que están o no teniendo en el mercado para llevarla a cabo. Paso todo, porque ya digo, no vamos a entrar en profundidad. Es importante pues que al final saber que el organismo de supervisión que somos nosotros, estamos a su vez supervisados, estamos a la vez vigilados por ENAC, y saber que también damos seguridad no solo al productor, no solo a la industria que lo utiliza, sino también estamos dando garantía al consumidor final a través de esta norma. Bueno, en la página del Ministerio se puede encontrar el enlace en la cual aparece el enlace de CAE, de los organismos que estamos acreditados, y en el cual pues, se puede acceder a la base de datos en la que se comprueba que las empresas están certificadas y los productos que están certificados bajo la norma UNE. En este caso vemos un ejemplo de la empresa Copper, otro ejemplo de la empresa Cepasa y otro ejemplo de Cenagro. Cualquiera puede acceder, puede ver si los productos están en vigor, están retirados o bueno, es su situación. Y así es más, pues voy a pasar a los invitados a la mesa. Yo lo que os pediría que os presentaréis cada uno, presentaréis a vuestra empresa y decir un poco pues el tipo de producto que tenéis y ya después entrar un poco en las preguntas y en el debate. Buenas tardes a todos. Yo quiero dar en nombre de Copper el agradecimiento de que se nos haya invitado para esta mesa redonda y explicar claramente y difundir lo que son las normas UNE y lo que significa para nuestra empresa. Yo llevo más de 20 años en Copper y mi base es como investigadora, pero a partir de este año me dedico solamente a asuntos regulatorios. Eso quiere decir que el tema de las normas cada día es más importante y por eso tenemos que estar al día y tenemos que estar con las normas UNE. ¿Copper qué es? Pues Copper desde 1967 produce y comercializa soluciones biológicas para el control biológico, enemigos naturales como insectos, ácaros y nematodos beneficiosos, abeforros como polinizadores. Tenemos un catálogo de especies muy amplio en el tema de especies de macroorganismos. Pero en la línea de microorganismos beneficiosos que controlan plagas y enfermedades, tenemos los fungicidas a base de nuestra cepa T22 de la Trichoderma raceanum, que es nuestro producto fitosanitario Trianum. También en bioinsecticidas a base de hongos entomopatógenos, como es Micotal. Ahora le han puesto los taxónomos el nombre de Lecanicium muscarium, porque si no, no tendrían trabajo, siempre están cambiando la taxonomía.
Por ello, para Cooper siempre ha estado apoyando el tema de una agricultura sostenible, y la sostenibilidad es usar productos biológicos. Siempre desde Cooper nos hemos apoyado en 3 pilares: la investigación, calidad y seguridad, por este orden. Y estos pilares se apoyan en una certificación independiente, estricta, y que imponga una uniformidad, es decir, una estandarización. Mis ex compañeros de I+D esto de la estandarización lo tienen muy asumido, porque nosotros siempre estamos con protocolos y estandarizando. Es por ello que nuestros productos que están regulados bajo las normas UNE, que son los productos microbiológicos y fitosanitarios, garantizan que en la agricultura ecológica reciba unos insumos seguros, de confianza y de calidad. No hace falta recordar que en la agricultura ecológica no tiene cabida la química, y que los productos biológicos pueden ayudar y formar parte de sus soluciones. Por eso nuestros productos que se llaman Trianon P y Trianon G, los formulados como base de nuestra tricoderma, están registrados por la norma UNE, y nuestro bioinsecticida Micotal también está registrado con certificación ecológica. El resto del catálogo de organismos de control biológico, como tienen otra legislación, pues no entra dentro de las normas UNE, pero también tienen una legislación propia. En Cooper hoy día nos preocupa el productor, porque está muy presionado por la situación cambiante y de incertidumbre. Es por eso que pensamos que la agricultura ecológica en España puede ser la salvación del productor, por así decirlo, como la joya de la corona, porque aún ofrece o puede ofrecer rentabilidad al productor, y hay que apoyarla con productos que sean buenos, estrictos y bien regulados. Por otro lado, últimamente se está hablando mucho del debate de la granja a la mesa, ya que la Comisión Europea también integra transversalmente una política medioambiental que se refleja en el Pacto Verde. Y entre las herramientas de este Pacto Verde en el sector agrario se encuentra la estrategia de la granja a la mesa, en donde se busca diseñar un sistema alimentario justo y ecológico, y ahí entra nuestro papel. Pero sin embargo se oyen voces, se dice que no hay suficientes herramientas biológicas para llegar a este Pacto Verde. ¿Por qué? Pues porque los registros no llegan. Los registros no son ágiles, se evalúan igual que un producto químico, cuando no debería ser así. Y en segundo lugar, los tiempos de registro son muy largos. Pero alternativas sí que las hay, y las soluciones biológicas las hay. Por eso el sector exige que haya una más agilidad de parte de la administración, y sobre todo un apoyo, que en este momento no hay un apoyo de parte de la administración. En este sentido, y resumiendo, la impresión del sector es que Europa ha planteado unas buenas estrategias, como la de la granja a la mesa, pero parte del trabajo lo ha dejado sin hacer. Es decir, falta un trabajo legislativo en el Parlamento Europeo, acorde con los productos fitosanitarios y los productos biológicos o microbiológicos. Y además falta una financiación necesaria para que esa transición agroecológica se lleve a cabo. Y dejo aquí la reflexión. Muchas gracias. Nosotros somos AFEPASA, somos una empresa de Tarragona, fabricante de fitosanitarios y fertilizantes, con más de 130 años de historia y centrado principalmente en el mundo de los fitosanitarios a través de la materia activa azufre, que es la que más trabajamos. Además tenemos otra serie de productos. Y bueno, en cuanto a la normativa UNE, nosotros tenemos, bueno, por ser el azufre un producto ecológico, hemos tenido siempre todos nuestros productos registrados como ecológicos. Y ahora, desde que tenemos esta herramienta, la verdad que hemos pasado prácticamente todos los productos, los hemos pasado a esta norma.
y para nosotros la verdad que nos está sirviendo como una verdadera herramienta de asegurar al usuario final que bueno, los certificados están bien hechos, que los controles están bien hechos y demás. Y una cosa, tienes mucha razón en lo que has dicho, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho el tema de la administración pública. O sea, es verdad que nosotros, en nuestro caso, tenemos bastantes productos ahora mismo en fase de registro que ya hemos presentado y están parados, pasan los años, pasan los meses, mandas cartas a la administración, te responden que el vuelva usted mañana, y entonces, bueno, eso es verdad que es una cosa que las normativas están bien hechas, todo este mundo ecológico al que vamos es maravilloso, pero falta rapidez, falta fluidez en la administración. Es cierto que estamos estamos paralizados, y claro, los agricultores así, que estamos paralizados y los agricultores así no pueden aguantar la situación, les prohíben las materias activas y las nuevas no salen porque están paradas en la administración, eso es cierto. Buenas tardes, mi nombre es José Antonio Mora, soy director técnico de la Mercantil Cenagro, empresa 100% capital almeriense, soy socio fundador con una experiencia en el sector de más de 50 años y como mercantil en torno a unos 18 años. La norma 1 en CAE. Cuando yo conocí a José Ángel hace 26 años, más, más o menos, cuando empezabas a hablar del ecológico y tal, la gran... No, somos ya viejos, José. Era algo muy lejano. Tan lejano como que apenas si... Recuerdo que me contaba, o sea, que la gente... Bueno, era un proyecto, algo que no iba a llegar nunca. Hoy estamos en el 2023 y os puedo decir una cosa. No solo es que el hacer agricultura ecológica, cultivo ecológico, sea una opción, sino que tengamos claro que es una obligación. Comparto con los compañeros, han comentado el pacto, el Green Deal de la Comunidad Económica Europea con varias estrategias, la que nos ocupa en la agricultura, el tema de la granja a la mesa, la cual ya nos están diciendo que el uso de los fitosanitarios hay que reducirlo sí o sí en un 50%, la nutrición en base a fertilizantes, que es a lo que nos dedicamos en Cenagro, a la formulación y fabricación de insumos, principalmente fertilizantes, tanto para agricultura convencional como no puede ser menos ecológica. Y para no perderme y siguiendo con las estrategias de la granja a la mesa, ya nos están imponiendo a nivel europeo que para 2030 tenemos que reducir el 20% de la nutrición que estamos aportando en manera de fertilización, tenemos que quitarla. El 50% de los fitosanitarios tienen que desaparecer. El 20% de la superficie dedicada a la agricultura tiene que irse y tenemos que seguir alimentando a más gente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues, ¿se puede hacer? Sí se puede hacer. Y es donde tenemos que estar y Cenagro está. ¿Cómo? Haciendo las cosas bien hechas. Tenemos que tener claro que la norma UNE es una norma que tú eliges. No es una norma obligatoria, es una norma voluntaria. El producir insumos para agricultura ecológica se rigen por una normativa transversal horizontal, que es el Reglamento 834, en el cual una entidad certificadora con su pliego privado, según interprete la norma, puede avalar un producto como permitido para su uso en ecológico. Si él lo interpreta así, pero hay mucha disparidad. Lo que yo entiendo como que es apto
igual tú entiendes que no es apto. ¿Quién armoniza eso? Pues eso es lo que se ha intentado armonizar con la norma UNE, y no lo ha armonizado nadie nada más que el Ministerio. O sea, ha sido el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación quien dijo, señores, tenemos que ir todos por una carta. Y la carta es bajo la norma UNE. Cuando CAE no lo comentó, nosotros desde Cenagro apostamos desde el minuto 1 por ella, porque no hay nada que esconder. Queremos que nos certifiquen, queremos ser visibles, queremos apostar por la calidad y por el bien hacer, pero es cierto que es dificultoso. O sea, el trabajar bajo norma UNE es muy complicado, ya no por el que tú abras tus puertas que se abren, sino porque donde yo antes encontraba 10 materias primas para poder emplearla en la fabricación de los insumos ecológicos, ahora encuentro una materia prima. Si supuestamente todos lo hacemos bien, ¿por qué encuentro una? Entonces, está siendo duro el mantener un servicio, el mantener una afluencia. Con respecto a la viabilidad, al sostenimiento, al mantenimiento de esta norma, pues, nos guste o no nos guste, está para quedarse, pero me reitero en lo dicho antes, que no es que sea algo voluntario como ahora, en la comparación con el cultivo ecológico o cultivo convencional, sino que paralelo al pasto verde, a ver, yo me extiendo porque en la fertilización tenemos todavía una mentalidad que no es la realidad. Ahora en diciembre se ha aprobado un Real Decreto de Nutrición Sostenible, en el cual se están vetando los fertilizantes de alta solubilidad. ¿Qué es lo que predica el ecológico? La no contaminación, productos fertilizantes de baja solubilidad. Y es lo que nos están obligando a hacer ahora. O sea, con la facilidad que aportábamos fertilizantes a un cultivo, eso hay que olvidarlo. Hay que olvidarlo, y ahora en 24 es cuando empezará a funcionar. Y ahí es donde se va a hacer notable las estrategias que se defienden con el cultivo ecológico. Las estrategias que se defiende esta familia con su microorganismo. ¿Por qué? Me enrollo mucho, ya lo sé, pero es que como es un tema que me toca y lo vivo, me gusta hablar de él. No tenemos que confundir, y actualmente se está confundiendo, realizar una fertilización a realizar una nutrición. Fertilizar, ¿cómo se puede, cómo definimos fertilizar? Aportar fertilizante. Ahora, el fertilizante que aportamos, ¿estamos realizándolo eficientemente para realizar esa nutrición? No. Estamos tirando más del 60%, que estamos contaminando acuíferos, etcétera. Y es lo que viene a regular este Real Decreto y toda esta normativa que tan eficientemente está poniendo el CAE. Y no me enrollo más, seguimos con la mesa redonda. Sí. Vale, bueno, quedaron el micro, cojo yo este. Bueno, lo que está claro que habéis dejado claro que la producción ecológica, en la producción ecológica la presencia de los insumos es fundamental. A mí me gustaría que de alguna forma justificarais eso, porque tradicionalmente sabéis que había una tendencia a pensar por el gran público que la agricultura ecológica es no hacer nada. Es dejar que el campo se cultive solo, es dejar que las plagas proliferen en equilibrio sin intervención, es fertilizar con estiércoles que den los animales. Yo creo que partimos de que la importancia de los insumos, y esta feria yo creo que es el mayor exponente que hay en España de lo que es el sector auxiliar, y dentro del sector auxiliar del sector de los insumos en concreto. Porque no sé cuántas empresas de insumos puede haber aquí, pero puede haber posiblemente el 40% de lo que hay. Entonces yo no sé si vosotros en ese sentido, ¿cuál es vuestra opinión? Desde vuestro punto de vista, estamos hablando de fitosanitarios, estamos hablando de organismos biológicos, estamos hablando de fertilizantes.
yo creo que tú, Juan Antonio, lo has dicho bien, ¿no? Una cosa es fertilizar, otra cosa, claro, cuando te están pidiendo que reduzca un 50% de fitos, que reduzca, que no sean solubles, ya te están pidiendo que precisamente no tire el agua, no tire el abono, sino que lo aproveche convenientemente. Entonces, bueno, me gustaría que de alguna forma explicarais la importancia de vuestro punto de vista de los insumos dentro del sector ecológico. ¿Qué opináis sobre el tema? Si os parece, empiezo yo con la fertilización y ya me vaya ayudando con los microorganismos con las plagas. El tema de mayor relevancia para un cultivo, tanto económicamente como medioambientalmente hablando, es el tema de la fertilización. La fertilización lleva consigo un coste económico brutal, un coste medioambiental, si no se hace bien, brutal, y un consumo de agua que no tenemos, brutal. Años atrás teníamos un concepto de, yo siempre pongo una diapositiva, ¿no? De usamos nitratos, usamos formas de nitrógeno rápida. El concepto ahora, y en ello se hace válido el Real Decreto que ha entrado en diciembre, que es el 1051-2022, sobre nutrición sostenible, ya nos están diciendo que el nitrógeno que se ha usado siempre, que es el nitrógeno ureico, como máximo te permito que uses un 25% del nitrógeno total y siempre y cuando me lo trabajes con inhibidores de la ureasa. ¿Qué me dicen con esto? Pues porque por la forma que tiene el nitrógeno ureico, el 50% estoy lavándolo, el 25% estoy evaporándolo y fijaros, siempre se ha dicho es que la urea es la más barata, es el abono nitrógeno más barato. Yo, bajo mi criterio como formulador, fabricante y comercializador de fertilizantes, es el nitrógeno más económico a la hora de comprarlo, pero el más caro a la hora de utilizarlo, porque solamente se está utilizando del 100% que estamos aportando ese 25%. No me enrollo. Este año hemos tenido un pequeño escarmiento con los costes que han tomado los fertilizantes. Estamos hablando de que los costes se han multiplicado por 4 veces buenas. Y ello no ha dado que pensar. Hemos empezado a reducir fertilización, a reducir aportes de fertilizante porque no nos ha quedado otra. Y oye, nos hemos dado cuenta que los cultivos no han ido mal. Incluso, coño, el que hacía su aporte de materia orgánica y demás, casi que han ido mejor. Y me he gastado menos. ¿A dónde voy? De que yo apuesto por la fertilización. Hay que hacer una fertilización de baja solubilidad, porque con ello estoy garantizando que no estoy lavando nada, que tengo todos mis nutrientes retenidos en mi complejo de cambio, en mi suelo. Eso sí, una cosa importante es que las plantas no tienen dientes. O sea, una planta no va a comer abono. Una planta va a beber fertilizante. Con lo cual, lo bueno es que tengo ese fertilizante en el suelo, sin solubilizar, no lo estoy perdiendo y lo estoy solubilizando con la ayuda de la tecnología que me están vendiendo ellos, con microorganismos y demás, en la fracción que la planta lo va necesitando. Con lo cual estoy optimizando medioambientalmente, económicamente y ahorrando un montón de recursos que no tenemos hoy en día. Con lo cual, no es que esto sea un lujo, es que esto es una obligación. O sea, estar en este tipo de agricultura, hoy a 2023 todavía es una opción. No doy más de 2 años, 2 años se pasan muy rápido, en que sea una obligación. Y nos la van a poner desde el cliente final, punto. Que nos van a exigir que criemos de forma sostenible. Y a partir de ahí, pues que cada cual coja su camino. ¿Compartir la opinión conmigo? Sí, Que respondiendo a esto también,
de la utilización de insumos, de la necesidad, la evolución que habéis tenido vosotros como empresa. Empezasteis con insectos, con artrópodos, con auxiliares, pero Claro, sí. evolucionó de una forma... Claro, el Cooper empezó con el control biológico aéreo de plagas, pero también luego ha seguido con los microorganismos el control biológico del suelo. Con nuestra Tricoder marciano, pues hemos controlado hongos fitopatógenos y seguimos ahí. Y hay muchos más microorganismos en retaguardia, pero que no tenemos registrados. Y están los bioestimulantes con la nueva regulación. Pero yo creo que las regulaciones al principio pueden ser duras, pero luego con el tiempo, a fuerza de tener que cumplirlas, es positivo para la agricultura. O sea, nosotros tenemos que seguir las normativas, tenemos que estandarizar y que la agricultura ecológica tenga unos parámetros fijos. Es verdad que el suelo, el Real Decreto que salió el 28 de diciembre, parece una inocentada, pero es así, es muy estricto. Entonces, ahí sí que tenemos aquellos microorganismos que solubilizan los nutrientes y que la planta va a captar todos esos nutrientes. Entonces, tenemos que compaginar la nutrición del suelo con fertilizantes, los microorganismos que ayudan a la planta y luego el aporte de nutrientes en el suelo. Pero al nivel, yo creo que el control biológico de las plagas aquí en Almería está muy claro. O sea, se lleva bien y en el cultivo protegido se lleva bien. Otra cosa es perdón, es en cultivos al aire libre, que entonces ahí sí que tenemos que tener un registro, porque los organismos de control biológico también se registran. Se registran a través del ministerio. Somos el único país europeo que lo registra. Por tanto, vamos un poco adelante. Pero es verdad que están regulados y que no se puede utilizar ningún bicho, entre comillas, que no esté registrado. Pero el control biológico aéreo está demostrado que son programas en invernadero o invernadero. El control biológico del suelo va un poco 10 años retrasado, pero yo creo que es el camino, que la agricultura hoy día, o sea, para dentro de unos años, tiene que ser agricultura ecológica, certificada, y que tengamos en cuenta lo que dice Europa del medio ambiente. El medio ambiente es una línea que Europa nos va a marcar y con normas la podemos seguir. Guillermo, ¿habéis visto vuestra línea con la producción ecológica, la aplicación de la norma UNE reforzada, la línea vuestra que llevabais de fitosanitarios, de productos, el azufre, etcétera, en estos últimos años? Sí, sí, por supuesto. Nosotros, desde que tenemos la norma UNE, la verdad que bueno, que se nota. O sea, es totalmente una herramienta. Y yo a colación de lo que estabas diciendo antes, dice, ¿no? El que es el consumidor piensa que la agricultura ecológica es no hacer nada. O sea, eso a lo mejor es un error que tenemos tanto los fabricantes de insumos como los agricultores de no saber transmitirlo. Es decir, no hacer nada no es agricultura, no hacer nada es ir a coger moras al bosque. Es decir, hay que defenderse, hay que protegerse, sobre todo por la parte de los fitosanitarios, que es la que a nosotros nos atañe. ¿Qué tiene de ecológico producir, trabajar como para conseguir 100 y que la plaga te coma la mitad de la producción? Gasto agua como para conseguir un 100%. Gasto gasoil para conseguir un 100%. Gasto mano de obra, gasto plástico, gasto equipos de riego para conseguir un 100%. Y luego no puedo hacer nada, por tanto consigo un 50%. Eso no es ecología, eso es derroche absoluto. Por tanto, a lo mejor es que es un fallo de concepto decir, no, la agricultura ecológica no es no hacer nada, es defenderse de una manera que no causes daño al medio, pero defenderse, por supuesto. Quiero decir que en ese sentido tendremos que hacer un ejercicio todos de hacer entender que hay que utilizar productos como los nuestros, o sea, bien certificados, bien controlados, que no haya problemáticas, que esté todo bien. Una cosa que ha dicho él antes cuando estábamos en la entrada,
Para nosotros esto es una norma voluntaria y lo has definido muy bien. Has dicho, yo le abro la puerta al CAE de mi casa, de mi fábrica, y con esta norma UNE le abro la puerta todavía más que con la norma anterior. Por tanto, bueno, es una manera absoluta de demostrar que no estás haciendo ningún tipo de trampa, ningún tipo de cosa oscura. Yo quería añadir un punto que no se ha comentado y es que falta conocimiento. O sea, la falta de conocimiento hace que la agricultura ecológica y el control biológico no esté ahí donde tiene que estar. Pero ese conocimiento necesita un apoyo económico y ese apoyo económico tiene que llegar de la administración. Yo creo que el conocimiento es muy importante. Los técnicos de Cooper controlan el control biológico, pero hay que difundir. Al hilo de lo que ha comentado ella, hace poco estuve dando una charla también en Valencia, en una comunidad de regantes, al hilo del aporte económico. Decir que el Green Deal, el Pacto Verde, está dotado de recursos económicos y está liberándolos en esa línea. En esta comunidad de regantes, además allí por la zona de Valencia y demás, riegan y fertilizan al uso. O sea, son grandes comunidades de regantes, tienen un equilibrio en EPK y te van vendiendo el agua con tu aporte de fertilizante. Pues claro, muchas se sustentan con subvenciones y demás. Bueno, pues las subvenciones que se destinan ahora es, tú quieres hacer obras de mejora, yo te las subvenciono, pero para agricultura ecológica. Si no es para agricultura ecológica, no hay reconversión para agricultura ecológica, no hay recurso económico. O sea que eso es algo que ya está y se ha dotado el Green Deal y que se está liberando. Estamos en el 2023, se empezará en el 2025, empezaremos a notarlo ya por aquí, porque es algo que ha venido para quedarse, no es algo que se está comentando, sino que en 2050, en 2030 tenemos, como decíamos en la universidad, tenemos un parcial. Pero el examen final va a ser en el 2050, que son emisiones cero. Y en emisiones cero se pueden hacer sí, se puede producir para alimentar a la población mundial sí, puesto que para ello el conocimiento está, lo tenemos y somos capaces de aplicarlo. Ahora, habrá que trabajar en nuevas variedades, en nuevas historias, para adaptar ese tipo para potenciar, para aumentar la eficiencia de esa variedad y en consecuencia aumentar esa productividad. Pero que el recurso económico está dotada, hay una partida importante en el Green Deal y se está liberando en la reconversión a ecológico. Pero si te refieres a regadíos y a conversión de cultivos. Pero el conocimiento del agricultor, cómo llevar a cabo una agricultura ecológica, qué insumos utilizar y qué control biológico. Hay bastante recurso económico en I+D. I+D+I, hay mucha dotación y el tema está en buscarla. Pero ahora es que ni la buscamos. No a nivel de empresa, que a nivel de empresa sí, porque no nos queda otra. Pero a nivel de aplicadores finales, a través de sus cooperativas y demás, sí hay una dotación de ese I+D, I+D+I. Ahora tienen que buscarlo. ¿Cómo hago un cultivo de pimiento en ecológico? Mira, hace poco estuve en Senegal también, porque bueno, me salgo bastante, me gusta ver, porque aprendo mucho. En Senegal, y una explotación, se había reconvertido 100% a orgánico. En Senegal pueden gastar lo que quieran. En nivel de fertilizante, los que vayan a exportar tienen que cumplir una normativa en cuanto a LMS y demás, que es la misma de Europa si vienen a Europa. Pero cuando tú escuchas de esa gente
que han sacrificado una producción de tomate que allí estaban en 6 kilos, 5 o 6 kilos, y el primer año han cortado 1 kilo y te dicen que es lo mejor que han hecho. Te dicen, porque claro, el primer año 1 kilo, el segundo año 2 kilos, han vuelto a recuperar esa productividad y te dicen, es que yo notaba que la plantación se encontraba asfixiada. Las plagas, contra más trataban, más me comían. Y desde que he empezado, que allí no está Copper. Allí ellos se hacen sus propios insectos y demás, buscan y lo encuentran. Y se dan cuenta que esa intoxicación que se le está produciendo, la planta lo está agradeciendo. Vamos, yo estaba con la boca abierta. Con la boca abierta. Además, mi compañera está por ahí y yo en shock, escuchándola hablar. Increíble. Y si esta gente está a ese nivel, es penoso que nosotros no estemos a ese nivel. Es penoso. Volviendo un poco al tema de la UNE, preguntaros, está claro, en vuestra empresa habéis implementado la norma. Supongo que depende cuándo fuera, como menos dificultad, depende de la cantidad de productos, etcétera, etcétera. Hemos dicho que la norma es voluntaria. Habéis comentado también a propósito de que da un valor diferencial, las empresas que la tienen, no la tienen, etcétera, etcétera, bajo vuestro criterio, en este caso, Guillermo. Y si queréis responderla cada uno después esta pregunta, ¿debería de andarse el camino de exigirse que fuera obligatoria o pensáis que debe mantenerse como voluntaria de cara al futuro? ¿Cuál creéis que sería la opción? Porque otra cuestión es ya que sea legalmente posible, pero desde el punto de vista, digamos, como empresa, con vuestra idea del sector, ¿qué es más beneficioso? ¿Que yo sea el que vaya a buscar la norma y la ofrezca o que me obliguen a tenerla? Hombre, yo creo que, por nuestra parte, creo que la voluntariedad es importante. O sea, el decir, bueno, hay normas y tú te acoges a las que realmente consideras importantes. Por tanto, al final, si te obligan, todas las empresas, tarde o temprano, van a pasar por el aro, como quien dice. Pero si tú dejas algunas normas que las mantienes esa voluntariedad, pues bueno, ahí te retratas como empresa y dices, bueno, yo me quiero acoger a esto o me quiero no acoger, pues bueno, pues ¿por qué no te acoges? Entonces yo creo que, claro, hacer todas las normas obligatorias haría que, pienso yo, que a lo mejor perder valor Yo veo aquí un problema, y es por suscitar el debate también, y es que tú voluntariamente accedes a una norma, pero sabes que alguien de tu competencia, en este caso, con un producto que quizás no sea como el tuyo, seamos menos dudosos, puede acceder al mismo mercado y no le van a poner problemas. Ahí es donde está el problema ese es el debate, o sea, porque claro, todo lo que yo haga voluntariamente y tal, pero cuando entramos en el terreno de la incertidumbre, de la ambigüedad en la interpretación, puede ser que estemos compitiendo en inferioridad de condiciones. O sea, Sí, pues a ti te obligan a hacer un análisis, por ejemplo, del azufre, saber el origen, estar registrado, saber el uso, claro, eso es normativa horizontal, ¿vale? Pero ahora resulta que si no te obligan a hacer análisis de impureza, el caso es que en el tema de los fitos es muy distinto, porque si hay un número de registro, etcétera, etcétera. Vosotros quizás podéis hablar de tu experiencia, entonces, ¿sabes? bueno, yo por nuestra parte ya te digo que el tema de la voluntariedad lo veo importante porque a nosotros, a día de hoy, no solo nos preguntan, oye, ¿esto está en ecológico? No, nos dicen, ¿esto está en ecológico? ¿Y con quién? Entonces, el con quién te ha dado ese sello ecológico europeo y en cómo, en este caso el cómo es bajo la norma UNE, nos da un valor. Entonces, claro, que sea voluntario hace que sea un valor. Si fuera obligatorio, lo tendríamos todos. Claro, pues eso es la opinión nuestra. Bueno, en la misma línea, es verdad que el Ministerio no puso la norma como obligatoria, porque cuando se estuvo el grupo de trabajo había muchos grupos en contra y porque pensaba que esa voluntariedad a largo plazo iba a ser obligatoria. Porque en realidad lo que da es seriedad a un producto que está certificado
y el productor, el agricultor, el técnico, busca cada vez productos que tengan el sello de certificación. Entonces, nosotros creemos que a la larga será obligatoria por el Ministerio. O sea, yo me gustaría que fuese obligatorio porque el segmento en el que nos manejamos con los fertilizantes son aguas de, de otro costal. O sea, ahí yo puedo decir abiertamente que a mí el haber adoptado la norma UNE, el trabajar el 100% de mis productos bajo norma UNE, me está haciendo perder bastantes ventas. ¿Por qué? Porque al final sales al campo a pelearte con otros productos que siguen bajo el pliego privado. El pliego privado, bueno, hay una normativa horizontal que no revisa nadie, ¿vale? Aquí, cuando tú vas a un laboratorio, te dicen empresa certificada por ENAC. A mí UNE me certifica ENAC. ¿A dónde voy? Y es con lo que he empezado, que yo antes para formular, o sea, en la formulación de los productos compras materias primas y en base a tus ideas, tus fórmulas, tu historia, sacas un producto final que es el que pones en el mercado. Yo antes tenía 10 materias primas, cuando fabricaban bajo la normativa, bajo el pliego privado. Hoy en día que fabrico y vendo bajo el sello UNE, y no lo voy a cambiar, no lo vamos a cambiar como empresa. De esas 10 materias primas tengo una que es la que puedo usar para formular, que es la que cumple los mismos criterios de calidad y de evaluación que yo. ¿Qué pasa con las otras 9? ¿Por qué no la cumplen? Yo no digo que se esté engañando a nadie. No, otros criterios tendrán y seguro que los cumplen, pero ¿por qué no lo abren? No sé, eso al final, dentro de los procesos de producción, el trabajar con productos de baja solubilidad te exigen unos procesos brutales, una metodología física increíble, que todo eso encarece el producto y no es que lo encarezca económicamente, que también, sino en plazo, en tiempo. No es igual trabajar con productos de alta solubilidad, como con mi norma privada cae y voy vendiendo, que meterme en un hidrolizado enzimático con certificación bajo norma UNE, en el que apenas puedo calentar, en el que hay muchas operaciones físicas, químicas, todas, pero físicas que no se me permiten tampoco. Entonces, pero yo y Cenagro como empresa ha optado por trabajar en esa línea porque creemos que al final no es que se va a imponer, es que creemos que el cliente final es el que va a reclamar productos que estén certificados por la norma UNE. Y ellos van a implicar que todo lo que se haya usado en ese cultivo esté certificado por la norma UNE. Es como tenemos que pensar. ¿No opináis así? Bueno, también si queréis participar, preguntar a alguno de los asistentes alguna cosa, pues estamos ya en los 5 últimos minutos para las 5, que es el plazo que teníamos. Y bueno, no sé si tenéis alguna cuestión o continúen. Tenemos hasta las 5:15. Bien, vale. No obstante, digo eso, que si os surge alguna duda, alguna pregunta, pues nada más que decirlo y intervenir, opinando, no solo preguntando, sino también opinando sobre lo que se está hablando de esta norma 1, etcétera. Bueno, habéis dejado patente que esta norma ventaja competitiva aporta valor, ya dependiendo del caso. No sé si tú ibas a intervenir, ibas a decir algo antes, porque te interrumpí. No, perdona. La opinión y la disparidad sobre si debe ser obligatorio o no, bueno, es un debate que dependiendo de dónde se vea, del punto de vista, pues cambia. Y bueno,
¿cuál puede ser la perspectiva de cara al futuro de la evolución de los insumos en el sector ecológico? Creo que también lo estamos con el horizonte 2030, 2050, creo que lo estáis también indicando, pero un poco cuál es vuestra previsión con la evolución que ha habido en estos años en la evolución de los insumos y cómo se está desarrollando el sector, con la normativa que tenemos y la estrategia de biodiversidad, de la granja a la mesa. ¿Cuál veis que va a ser el futuro de los insumos? ¿Vamos a continuar como estamos? ¿Se van a reducir el número? ¿Se van a consolidar la empresa? ¿Van a surgir empresas nuevas tecnológicas o se van a unificar las que hay? En fin, y desde el punto de vista de la certificación, ¿cómo pensáis que va a evolucionar esto? ¿Hacia la normalización? En fin, un poco la opinión en este sentido. Yo sigo haciendo hincapié que tiene que haber una ayuda del ministerio, en el sentido que si nosotros tenemos las soluciones biológicas para una agricultura ecológica, pero no las podemos poner en el mercado, es difícil seguir adelante. Es verdad que en el 2030 se dice de reducir un 50% de los fitosanitarios, pero son fitosanitarios de alto impacto, son fitosanitarios químicos y son fitosanitarios que cada día están pidiendo una autorización excepcional. Eso es lo que va a reducir el ministerio, no va a reducir los productos biológicos. Entonces, yo pienso que esa reducción del 50% va a venir bien a la agricultura ecológica y que todas las normas llevan su proceso y que desde Europa y España necesita seguir por el camino de cuidar el medio ambiente y tener una agroecología. Por tanto, yo creo que quizás no lleguemos al objetivo del 2030, pero ese es el camino a seguir. Bueno, yo al respecto creo que empresas posiblemente cada vez se vayan uniendo más, porque al final, sobre todo bueno, en el apartado nuestro de los fitosanitarios, ese gran problema de tener que esperar tantos años a que salga, al final te pide tener un músculo económico y una capacidad de espera que muchas pequeñas empresas no tienen. Por tanto, al final, bueno, ya lo estamos viendo, se van absorbiendo, las pequeñas empresas están saliendo muchas y yo eso lo considero muy bueno, empresas de tecnología muy punta, pero claro, que al final terminan siendo absorbidas por grandes compañías que pueden hacer que esa tecnología punta tan novedosa resista los años que hay que estar esperando a que te autoricen los productos. Por tanto, creo que en definitiva al final con los años se terminará reduciendo el número de empresas e incluso el número de productos. Claro, cada vez creo que habrá, en el caso del fitosanitario, menos, y bueno, incluso con la normativa esta nueva de bioestimulantes, creo que va a haber cada vez menos número de compañías y menos número de productos en el mercado, de gamas, pero por eso, porque al final todas esas trabas burocráticas hacen que necesites pasar unos tiempos que no puede asumir todo el mundo. En mi opinión, y hay eventos que ya han pasado, las grandes multinacionales todas han comprado a pequeñas biotecnológicas. O sea, es algo que no es que va a venir, sino es algo que ya está. El tema de la regulación en el uso tanto de fitosanitarios en su día se bajó, o sea, no es un mayor problema hoy en día, porque ya gracias a Dios hay una cultura de el cultivo integrado bastante medida que se logró por la dotación económica que se hizo a los agricultores, o sea, eso ahí sí lo comparto con ella. El cuaderno de campo digital nos va a poner las pilas a todos, o sea, eso viene ya de camino, y en el cuaderno de campo digital las cosas hay que hacerlas medianamente bien o así se espera, y para hacerlas medianamente bien tienes que recurrir al tipo de insumos que se usan en la agricultura ecológica, con lo cual la agricultura ecológica ha venido para quedarse, no es un proyecto. Es algo que que va a ser sí o sí, y dentro de la normativa no nos va a quedar otra que
pasar por la normativa UNE, en mi opinión, armonizar todos los criterios a uno, que costará más, costará menos, porque al final a esa voluntaria no la puedo hacer obligatoria, pero que el cliente final es el que va a exigir su producto certificado bajo un criterio de calidad UNE. Es lo que yo pienso. Había observado también que por lo menos nos llega que muchos productores, muchos agricultores, incluso siendo convencionales, están comprando productos bajo la marca UNE. ¿Eso lo habéis mirado, lo habéis visto observado en vuestros productos? A nivel de fertilizante, ya no, por lo menos yo no lo he apreciado si es marca UNE o no marca UNE, porque creo que todavía no se conoce la diferencia a nivel de cliente. O sea, ellos miran solamente que esté certificado ecológico. Todavía no se ha puesto en valor lo que significa una norma UNE. El valor que tiene es que tenga el sello de ecológico. ¿Vale? Mientras que no seamos capaces de poner en valor qué significa esa norma UNE y transmitirlo, no estaremos transmitiendo esa garantía. Pero sí es cierto que agricultores convencionales se han dado cuenta de que haciendo una agricultura algo más orgánica, algo más conservadora, llegan más lejos que haciéndola tan convencional, tan brusca, tan química. Llegan más lejos y cada vez se meten más insumos formulados inicialmente o destinados para agricultura orgánica o ecológica en agricultura convencional. Muchas cianobacterias, fijadoras de nitrógeno, pseudomonas, solubilizadoras y demás. Todo eso está llegando ya a todo. ¿Quién no aporta micorriza? ¿Quién no mete tricoderma? Y todos se han dado cuenta que le va mejor. Por algo será. Claro, yo creo que, a ver, que es una manera el gastar un insumo, sobre todo fitosanitario, que es ecológico, es una manera de, también como agricultor, saber que no te va a aparecer un residuo, no te va a aparecer alguna cosa ahí escondida, algún problema con el que no cuentas. Claro, porque a día de hoy, aun siendo agricultor convencional, la exigencia que te hace el supermercado, ya sea Albert Heijn o Edeka o cualquier supermercado alemán o suizo, te hace una exigencia casi como de agricultura ecológica. Entonces sí, yo conozco muchos agricultores que la parte fitosanitaria la llevan en convencional y si no se pasan completamente, perdón, la parte fitosanitaria la llevan en ecológico y no se pasan totalmente al ecológico por aguantar todavía la parte fertilizante en convencional y poder utilizar fertilizantes convencionales y demás, y porque es ya pasar a esa parte es como más, lo consideran más complicado y lo ven más difícil. Pero claro, le recortan tanto los residuos, le recortan tanto las materias orgánicas, que claro, se pasan a estos insumos. Y claro, por supuesto, una vez que se van a un insumo ecológico, buscan que esté debidamente certificado. A mí me da la sensación de que todo esto entra también dentro de una nueva agricultura, de una forma nueva de trabajar, muy técnica, muy tecnológica, porque tradicionalmente lo que se ha interpretado como tecnología era aquello que tenía que ver con la formulación química, con todo lo que fuera formular, utilizar... Pero claro, todo lo que procedía del medio natural, todo lo que era bio, estamos hablando de lucha biológica, estamos hablando de organismos vivos, se veía como una forma... Y hoy, sin embargo, muchas empresas, por ejemplo, en este caso Copper, han conseguido revertir un poco la situación. Hoy en día, utilizar, como habéis dicho, una tricoderma, una micorriza, utilizar nemátodos, no es una cosa ajena. Claro, anteriormente era imposible porque los mataban en cuanto los metían en el suelo con los niveles que había, igual que utilizar pues, auxiliares de cualquier tipo era imposible. Claro, eso implica que que lo que creíamos que era una agricultura técnica antes, no lo era. Porque venir de la universidad aprendiendo, o salir de la universidad aprendiendo que contra una plaga se utilizaba una materia activa a una dosis determinada con una periodicidad determinada, pues evidentemente hacía que existiera mucha competencia en el campo desleal en los técnicos, porque cualquiera podía hacerlo. Hoy en día, yo creo que hay que saber mucho, por lo menos para ser un técnico de manera íntegra.
de arriba abajo, porque tienes que conocer la plaga, tienes que conocer la fenomenología en la que actúa el antagonista de esa plaga, o tienes que conocer el estado del suelo. Ya no te vale un análisis del suelo simplemente, tienes que conocer el estado biológico de ese suelo. Y cuando aplica un fito, pues tienes que saber cuál es la fenología del cultivo, de la plaga en ese momento, cómo va a actuar y de qué forma actúa. O sea, ya no es por ingestión a nivel neuronal y que produce. Ahora pues será en un momento determinado, si tenemos los bacillus, pues actuarán por paralización del aparato digestivo, pero tenemos que saber cuándo sale la plaga y tenemos que saber todo esto al final. Y yo creo que también en esto la normalización, el tener unas normas, todo lo que es la uniformidad y sistematizar la producción, hace que sea realmente el momento de la tecnificación de la agricultura. Entonces, yo no sé si estáis de acuerdo con eso o, en fin, a mí me parece que la labor del técnico hoy en día, por la parte que nos toca, es mucho más importante precisamente por la capacidad de desarrollar productos como tú has estado a nivel científico. La ciencia hoy en día no está tampoco tanto en las universidades como si lo está dentro de la empresa. Las grandes multinacionales están comprando empresitas pequeñas que se han dedicado a investigar cosas muy concretas. Entonces, bueno, yo creo que el futuro anda mucho por ahí, ¿no? Y yo me acuerdo cuando hice aquello hace tantos años, yo me quedaba alucinado cuando ya estabais pensando vosotros en formulaciones muy específicas y me hablabas de combinaciones que no eran, porque antes recibía pues eso, pasábamos de lo que es nitrato cálcico y no sé qué, pero no se pensaba en otra formulación. Y tú sí me hablabas de que estabais mirando, o no sé qué, con tal. Entonces, bueno, Totalmente de acuerdo. O sea, hoy día hay que conocer lo que es la plaga, cómo los organismos de control biológico desarrollan. Hay que tener paciencia, como dicen mis compañeros los técnicos en el campo. No es aplicar y matar. Hay que tener paciencia, hay que estar muy encima del cultivo y soluciones hay. Y el conocimiento, o sea, ahí el conocimiento es fundamental. Todas las empresas tenemos cada vez un departamento más grande de I+D y de ahí salen todas las nuevas soluciones y también la fase práctica, porque de la universidad salen los microorganismos que pueden ayudar a la agricultura, pero el nivel práctico lo ponen las empresas y el I+D de las empresas es muy importante. ha evolucionado mucho. Fijaros que hace años, cuando en los años 80, a nadie se le ocurrió que una empresa que estaba, no sé, por decir algo, en el Ejido o que estaba tal, pudiera desarrollar un producto competitivo. Porque eso venía dictado por dos multinacionales que tenían la materia activa y se utilizaba o no se utilizaba. Y si la utilizaba, mataban la plaga y si no, te quedabas con ella. Y hoy en día yo creo que eso ha cambiado completamente porque, bueno, yo creo que tenemos ejemplos de muchas empresas que incluso esas multinacionales están compradas, que están absorbiendo, porque se han dedicado a esto, investigar esto, y funcionan. Bueno, O sea que, así es. bien. Bueno, yo no sé qué hora es. Son ya las 10 pasadas, no sé si hay alguna cuestión. Pues si no, pues agradeceros este rato de poner en valor lo que queríamos, la agricultura ecológica, la norma UNE. Queríamos contar con empresas que fueran representativas y yo creo que lo habéis reflejado muy bien. Y por nuestra parte, pues nada, de nuevo daros las gracias y también a los que habéis asistido y nada, que hasta la próxima. Gracias.